Un fraternal saludo, queridos amigos y hermanos que nos acompañan, muy bienvenidos. Gracias por estar siempre pendientes del canal y de la lección de escuela sabática a lo largo de la semana. Eh, esta semana hemos estudiado, eh, a mi juicio personal, la manifestación, bueno, después del diluvio, la manifestación más poderosa que el hombre pudo tener para ver el brazo poderoso de Dios. Yo personalmente ubico algún par de estadios increíbles. El diluvio es uno, la apertura del Mar Rojo es otra, el espectáculo que Dios hizo otro espectáculo que Dios hizo delante de su pueblo en el monte Sinaí, cuando habló a su pueblo los 10 mandamientos y luego pues llamó a Moisés para dárselos en tablas de piedra. Y la última aparición apoteósica de Dios por su pueblo está por verse, estamos por esperarla. Todo lo que ocurrirá alrededor de la segunda venida de Cristo Jesús. Así que yo espero que hayan disfrutado esta lección, así como la disfruté yo, y vamos a tratar los aspectos más relevantes. Una palabra de oración antes de iniciar el estudio de esta semana. Nuestro Padre, gracias por la bendición de poder encontrarnos en este canal y poder dialogar, poder repasar la historia. Cómo usted se reveló delante de su pueblo para demostrarles: yo soy, aquí estoy. No es un mito, no es una utopía, soy yo cumpliendo lo que prometí. Gracias porque esa misma experiencia es la que esperamos muy pronto y necesitamos estar preparados para ella, para no cometer los mismos errores que Israel cometió. Como siempre, suplicamos la bendición de su Espíritu para que nos guíe. Se lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, lección número 6. Increíble cómo el tiempo pasa a través del Mar Rojo. Y dice el texto clave que se encuentra en Éxodo 14, versículos 13 y 14. Pero Moisés dijo al pueblo: no teman, manténganse tranquilos y verán la salvación que el Señor les dará hoy, porque esos egipcios que hoy ven, nunca más los verán. Eso incluía a Faraón. Vamos a estudiarlo muy pronto. El Señor peleará por ustedes. Estén tranquilos. Bien, vamos a dejar el análisis de este fascinante texto, esta fascinante cita, que yo quisiera que no solamente quedara como un estudio más, sino que usted pudiese subrayar Éxodo 14, 13 y 14, porque lo mismo que Moisés le dijo al pueblo es lo mismo que Dios nos dice hoy frente a la hecatombe humana llena de una sarta de situaciones negativas. Dios nos dice: estén tranquilos, no se preocupen. Ustedes no tienen que hacer nada. Yo voy a pelear por ustedes. Pero bien, vamos a dejar eso para el final. Bien, en Éxodo, a mi juicio, podemos percibir tres cosas
maravillosas. La primera de ellos es que en todo lo que ocurrió en el libro de Éxodo, ya con un pueblo de Israel organizado, podemos ver el modelo divino que revela el amor y el poder de Dios para libertar a su pueblo de sus enemigos y cumplir fielmente lo que Él prometió. En segundo lugar, podemos ver específicamente en este tramo del Mar Rojo, podemos ver que, y a lo largo del Éxodo, podemos ver que después de cada victoria hay un canto victorioso. No quiero que pierdan eso de vista. Y estos tres aspectos vamos a irlos desglosando poco a poco. Y el tercero, pues precisamente de esta experiencia del Éxodo en el Mar Rojo, es donde se sienta el fundamento del cántico de Moisés. Un cántico que más tarde se repetirá en Apocalipsis 15 del 1 al 4, específicamente con el grupo de redimidos, así como el grupo de redimidos por Dios sacándolos de Egipto, entonó ese cántico después de haber atravesado el mar Rojo. Entonces, de esta experiencia del Éxodo cobra vida el cántico de Moisés. Un cántico que al final de la historia, al final de los tiempos, se le va a agregar una estrofa más. ¿Cuál será esa estrofa? ¿Quién agregará esa estrofa? Vamos a dejarlo para más adelante. Muy bien. En primer lugar, dijimos de que el Éxodo es el modelo divino que revela el amor de Dios por su pueblo y revela todo lo que Dios es capaz de hacer con su poder para librar a su pueblo por amor. Ahora, hay dos situaciones que el autor de la lección menciona y estoy completamente de acuerdo, pero siento que le faltó uno y ese es el que vamos a mencionar. Muy bien, ese modelo divino donde se revela el amor de Dios por su pueblo y el poder de Dios para hacer grandes cosas, para libertar a su pueblo, en primer lugar podemos aplicarlo cuando precisamente en este tramo del Éxodo, cuando Dios derrotó a todos los enemigos de su pueblo, en este caso particular de esta semana fue Egipto, como Egipto fue humillada por culpa de un faraón orgulloso y obstinado. Entonces vemos cómo Dios derrota a los enemigos de Israel, a Egipto, y puede introducir victoriosamente a su pueblo a la tierra prometida. Una cosa es que seas introducido derrotado y otra cosa es que seas introducido victorioso. El autor puntualiza que el pueblo entró a la tierra prometida victoriosamente. Bien, este modelo divino que muestra el amor de Dios por su pueblo y el poder que es capaz de utilizar para librarlos, podemos aplicarlos también, y el autor menciona que es un símbolo de la victoria de Cristo sobre Satanás y el pecado para traer redención y salvación eterna. Pero, aquí viene la parte que yo agregaría, este modelo divino del Éxodo que revela el amor de Dios por su pueblo y el poder que Dios es capaz de desatar para poder librarle de cualquier situación, es un símbolo de la victoria final de Cristo
sobre la bestia, o sea, el papado, y su falso sistema de adoración para introducir a su pueblo victorioso en las mansiones celestiales y finalmente en la tierra renovada. Creo que esta parte se le olvidó al autor, era necesario meterla porque si vamos a hablar del cántico de Moisés, hay un cántico que también se va a entonar, pero ya no se llama solamente el cántico de Moisés, sino que se llama el cántico de Moisés y del Cordero. Así que esto del Éxodo y precisamente este cántico tiene una connotación al final de los tiempos, cuando Dios venga a interceder por su pueblo poderosamente también. Y ya en esto hablamos para profundizarlo un poco más. Entonces, la primera cosa que nos enseña el Éxodo que yo les mencionaba, y disculpen que lo repita tanto, acuérdense que soy maestro y uno trata de cerciorarse que a sus alumnos le quede bien claras las cosas, y está haciendo resúmenes a cada rato. Bien, les mencionaba que el Éxodo nos deja tres enseñanzas maravillosas. La primera, el modelo divino que revela el amor de Dios por su pueblo y el poder que Dios es capaz de desatar para destruir a los enemigos de su pueblo e introducirlos con poder a la tierra prometida y dar a demostrar, pues, el fiel cumplimiento de sus promesas. Bien, esto podemos aplicarlo a lo que estudiamos esta semana con la entrada, el cruce del Mar Rojo y la entrada, el vencimiento de los egipcios y cómo finalmente Dios pues los introduce a la tierra prometida. En segundo lugar, ese modelo divino podemos aplicarlo, dijimos, a Cristo, lo que Cristo hizo por nosotros para traernos redención y salvación eterna. Y en tercer lugar, esto que ocurrió en el Éxodo y el origen de ese canto que se fundamenta en el cruce posterior del Mar Rojo es un símbolo de la victoria final de Cristo sobre el papado y ese falso sistema de adoración para introducir a los redimidos, no solo adventistas, el adventista será un puñado, sus redimidos serán una enorme cantidad de personas de muchos movimientos religiosos. Vencerá a nuestros enemigos, vencerá a nuestro enemigo que es el papado y finalmente va a introducirnos victoriosos a las mansiones celestes, donde ha preparado lugar para nosotros. Eso ocurrirá cuando Cristo venga, 1000 años ahí arriba, y finalmente esto se cierra con el regreso del pueblo de Dios y la nueva Jerusalén a una tierra renovada. Muy bien. La segunda lección que nos deja el Éxodo, les decía yo, es que después de cada victoria hay un canto victorioso. Y esta semana hemos estudiado en Éxodo capítulo 15 el cántico precioso y maravilloso que revela la experiencia particular del pueblo de Israel con todo lo que aconteció con el cruce del Mar Rojo. Y pues ese precioso cántico está en Éxodo capítulo 15. Muy bien. Cuando hablamos del modelo divino que les mencionaba, también el autor nos menciona que esto es tomado como un símbolo de lo que Cristo hizo por nosotros para rescatarnos, derrotar a Satanás y rescatarnos del pecado al ser crucificado en la cruz. Muy bien. Después de esa victoria, también hay un cántico. Y quisiera llevarlos a Apocalipsis capítulo 5. Para este servidor, Apocalipsis 4 y 5 es un texto, son dos capítulos que yo utilizo muchísimo para demostrar la existencia del Dios triuno. Y por otro lado, en Apocalipsis 4 y 5 tenemos el modelo de cómo debemos adorar a Dios correctamente. Entonces, les decía de que ese símbolo
de lo que ocurrió en el Éxodo, en el Mar Rojo, es el mismo simbolismo que podemos aplicar a lo que Cristo hizo con nosotros al derrotar a Satanás en la cruz del Calvario y traer redención y salvación a nosotros, pues también hay un cántico maravilloso, y eso está en Apocalipsis 5, versículos 8 y 9. En el contexto se recuerdan de que el apóstol Juan comenzó a llorar porque cuando se oye ese ángel fuerte que dice, ¿quién es digno de tomar el libro que aquel que estaba sentado en el trono, que es el Padre, tenía en su mano derecha? Y ese rollo tenía 7 sellos. ¿Quién es digno de abrir ese sello, ese rollo? Y entonces el apóstol comienza a llorar porque entre la multitud no hay nadie que pueda abrir ese libro. Entonces uno de los 24 ancianos le dice a Juan, no llores. Apocalipsis 5:5, no llores. Sí hay alguien que puede hacerlo. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y entonces el apóstol dice en el versículo 6 que él miró y vio en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Vaya, ahí está otra vez. Los 7 espíritus de Dios enfrente del que estaba sentado en el trono, y aparece de pie uno como un cordero inmolado. Ahí están los 3. Y entonces, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas. ¡Ajá! Un tremendo concierto iba a desatarse en el cielo cuando el Cordero de Dios tomó de las manos de su Padre el rollo con 7 sellos. Entonces los 4 seres vivientes se postraron delante del Cordero. Todos tenían, bueno, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque el Cordero era el único de todo el universo, de todos los mundos no caídos, porque el Cordero era el único que tenía el derecho, la autoridad y el poder de tomar el libro de la mano derecha de su Padre y desatar los 7 sellos. Y allí mismo está la respuesta, porque tú fuiste inmolado, tú fuiste muerto, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y ahí termina la canción. Es una canción de victoria, porque Cristo con su muerte en la cruz era el único digno en todo el universo para poder desatar los 7 sellos y abrir el rollo, donde en ese rollo está escrito la historia de la redención. Qué lindo eso. Y entonces, eso es un motivo de victoria, y hay un canto. Luego les dije que el modelo divino, y aquí incluí una parte que el autor no mencionó, también revela, es un símbolo de lo que Cristo hará en su segunda venida con el papado, que ha instaurado un sistema falso de adoración, y entonces destruirá a sus enemigos, llevará a sus redimidos por 1000 años a esas moradas que ha preparado y que prometió en Juan 14, del 1 al 3, y que después del milenio regresará
purificará una porción de la tierra, se va a colocar la santa ciudad y finalmente pues Satanás, sus ángeles y todos aquellos que prefirieron creerle a él y no a Dios serán destruidos. Y entonces será un momento victorioso y hay otro canto. Y aquí les voy a leer la estrofa que se va a agregar. Y dice Apocalipsis 15, versículos del 1 al 4. Vi en el cielo otra señal grande y admirable. Tal vez algún día tengamos la oportunidad de hablar de esas señales. Saben que el Apocalipsis está lleno de cosas grandes. Un gran dragón, una gran ramera. Hoy estamos hablando de una señal grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras. En esas 7 plagas se consuma la ira de Dios, dice el apóstol. Versículo 2 del capítulo 15 de Apocalipsis. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre el papado, la bestia, y su imagen, el protestantismo apóstata, y su marca, el falso día de oración, el domingo, y el número de su nombre, el Vicarius Filidei, el 666, en pie sobre el mar de vidrio, y aquí aparece otro instrumento, con las arpas de Dios. Doña Adriana Pereira enseña de que el arpa fue creada en Egipto. Qué tremendo eso, ¿eh? Y la sierva de Dios menciona que cuando el hombre pecó, las arpas dejaron de sonar. ¿O es de origen egipcio o es de origen divino el arpa? Bueno, juzgue usted. Y entonces, ¿quiénes están de pie en aquel mar de vidrio precioso que está en la ciudad de Dios? Están los redimidos. ¿Quiénes son? Son los que vienen de un tremendo conflicto antes de la segunda venida de Cristo. Son los que enfrentaron la persecución del papado y sus poderes aliados para desterrar y eliminar completamente al remanente de Dios. Pero nuevamente, el Señor actuó poderosamente por amor de su pueblo, demostrando su poder. Y entonces, esta gente redimida está con las arpas de Dios. Y dice el versículo 3. Por eso esto se le pasó por alto al autor y yo lo estoy mencionando. Porque el origen del cántico de Moisés está con el cruce del Mar Rojo, después del cruce del Mar Rojo. Pero no todo terminó allí. La experiencia de Israel en el Éxodo está escrita en Éxodo 15, en ese canto, ese cántico de Moisés. Sí, pero también la experiencia del remanente en los tiempos finales, bajo el sistema papal y la ley dominical y toda esa cuestión, hay un cántico que revela la experiencia de los redimidos. Por eso dice el versículo 3, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Vamos los redimidos, bueno, si es que yo estoy en ese grupo, por eso digo vamos a cantar el cántico de Moisés. Óiganme, yo solamente tengo la letra en Éxodo 15, pero nadie conoce la música. La palabra dice que ese día la vamos a cantar, o sea que milagrosamente nos la vamos a aprender. Pero no solamente vamos a cantar el cántico de Moisés, siervo de Dios, sino que también vamos a entonar el cántico del Cordero. ¿Y cuál es la estrofa que se va a agregar al cántico de Moisés? Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Esa estrofita que se va a agregar, el
Cántico del Cordero. El cántico de Moisés revela la experiencia del pueblo de Israel en Éxodo. El cántico del Cordero revela la experiencia de los 144,000 al final de la historia, o los redimidos del Señor. Qué maravilloso esto. Nada se compara a la victoria de Cristo en la cruz y su victoria final cuando destruye el mal y traiga gozo a sus escogidos en una tierra renovada. Nada se compara a eso. Nada. Bien. La lección del día domingo, discúlpenme, me tomé el atrevimiento de cambiarle el nombre. El título de la lección es Vayan y adoren al Señor. No, yo le puse Bendecidme también a mí. Y eso está en Éxodo 12:32. ¿Qué dato más curioso? Aquel faraón que estuvo duro, reteniendo al pueblo, endureciéndose con cada cosa maravillosa que Dios hacía. Ahora viene y les dice, váyanse, vayan a adorar al Señor. Pero también bendíganme a mí. ¿Por qué pediría esto el orgulloso faraón? ¿Se habría arrepentido? ¿Cuál fue su final? El autor comenta en la lección de que pues Faraón no se había arrepentido. Faraón eh, dijo esas palabras por su derrota, la derrota que Dios le propinó. Era una cortina de humo. Yo les pregunté hace un rato, y al final, ¿qué pasó con Faraón? Bueno, Faraón también se ahogó. Vean lo que dice la mensajera de Dios. Cuando la luz de Dios, potente y convincente, le dio a conocer al gran yo soy, Faraón estuvo inclinado a ceder, pero apenas se quitó la presión, volvió a manifestar incredulidad y contraatacó aquella poderosa luz que Dios le había dado. ¿Acaso no somos así nosotros? Como decimos aquí en El Salvador, no solo le echemos la vaca a Faraón, ¿acaso no somos así nosotros? Tenemos una enfermedad mortal, tenemos un hijo que está muriendo, una hija que está muriendo. Le hacemos una infinidad de promesas a Dios y Señor, yo te prometo, porque estamos bajo presión. Pero cuando el Señor comienza a dar signos de que ha escuchado nuestro ruego y nuestro hijo comienza a sanar, nuestra hija comienza a sanar, nuestro matrimonio comienza a sanar, cuando consigues el trabajo por el que has estado orando, cuando recibes el carro que le has estado pidiendo a Dios y finalmente te lo da, ¿qué es lo que aparece cuando ya la presión disminuye? ¿Mm? Nuestro corazón se vuelve a olvidar de Dios. Con el tiempo, inmediatamente no, pero con el tiempo olvidamos a Dios. Y es lo que pasó con Faraón, es lo mismo. Cuando ya la presión se dio, dice ella, el tipo volvió nuevamente con su incredulidad y contraatacó aquella poderosa luz que Dios le había dado. Cuando rechazó la evidencia del primer milagro, sembró una semilla de infidelidad que, dejada a su curso natural, habría de producir la cosecha consecuente. Después de esto, al rey no lo convencería la operación de ningún poder divino. El monarca endureció su corazón y prosiguió paso tras paso en su camino de incredulidad hasta que por todo el vasto reino de Egipto perecieron los primogénitos, el orgullo de cada hogar. Después de esto salió presuroso con su ejército en persecución de Israel. Procuró traer de vuelta a un pueblo liberado por el brazo del Omnipotente, pero estaba luchando contra un poder mayor que cualquier poder humano, y oigan lo que dice ella, y pereció con sus huestes en las aguas del mar Rojo. El faraón murió
juntamente con su ejército, según la página 105 del Cristo triunfante. Este tipo no se había arrepentido, así como muchos de nosotros que todavía no nos hemos arrepentido de muchos pecados. Lo que hemos sentido es vergüenza de que hemos herido nuestra hombría, hemos herido nuestra virilidad. Ha sido vergonzoso lo que hemos hecho y es penoso. Sí, pero eso es lo que nos duele. Sí, eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento genuino y verdadero es cuando yo me lamento por no lo que ocurrió conmigo, no, lo que yo le hice a Dios. La mensajera de Dios menciona que cada vez que pecamos crucificamos a Cristo otra vez. Eso es lo que debe dolernos, no lo que pasa con nosotros. Decimos arrepentirnos, pero porque tenemos miedo a las consecuencias. Eso no es arrepentimiento y eso es lo que estaba ocurriendo con Faraón. En el libro de Éxodo, el capítulo 13 y el versículo 2, se habla de un evento fascinante. Conságrame todo primogénito. Cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Así que la consagración de los primogénitos involucraba a personas y animales. Muy bien. ¿Por qué esa consagración? Vean lo que dice la mensajera de Dios en El deseo de todas las gentes, página 34 y 35. Después de enviar este castigo sobre Egipto, Jehová dijo a Moisés: santifícame todo primogénito, así de los hombres como de los animales, mío es. Porque desde el día que yo maté todos los primogénitos en la tierra de Egipto, yo santifiqué a mí todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales. Míos serán, y firma: yo Jehová. La sierva de Dios está citando Éxodo 13:2 y su repetición en Números 3:13. Y luego dice ella: así que la ley de presentar a los primogénitos era muy significativa. Al par que conmemoraba el maravilloso libramiento de los hijos de Israel por el Señor, prefiguraba una liberación mayor que realizaría el unigénito Hijo de Dios. Así como la sangre rociada sobre los dinteles había salvado a los primogénitos de Israel, tiene la sangre de Cristo poder para salvar al mundo. Tenían que consagrarse los primogénitos a Jehová porque Él consagraría a su primogénito para dar su vida por todos nosotros. Qué lindo esto, ¿eh? Y dice ella: la dedicación del primogénito tuvo su origen en los tiempos más remotos. Dios había prometido dar al primogénito del cielo para salvar al pecador. Este don debía ser reconocido en cada hogar mediante la consagración del hijo primogénito. Debía consagrarse al sacerdocio como representante de Cristo entre los seres humanos. Creo que con esto que he leído tenemos una dimensión del tremendo error que cometió Esaú al rechazar su primogenitura. Imagínense ustedes, cada hijo debía ser consagrado al sacerdocio, cada primogénito, porque esto debería ser un recordatorio de lo que Cristo haría, lo que el primogénito de Dios haría por toda la humanidad al enviarlo a la tierra y morir por nuestros pecados.
Gloria al Señor. La Biblia es su propio intérprete. A mí me da no sé qué cuando escucho a católicos y a evangélicos hablar barrabasadas y algunos los admiran porque tienen una enorme cantidad de títulos y de doctorados. Y qué triste que cosas tan sencillas no las puedan entender. Tremendo. Bien, no voy a entrar en detalles porque usted los conoce y hasta películas hay, pero no se deje llevar por la película. Déjese llevar por lo que dice la Escritura. No voy a entrar en detalles con el cruce del Mar Rojo. Yo quiero hablar de realidades. Quiero hablar de cosas que realmente ocurren en tu vida. Yo recuerdo que de esos tantos volúmenes infantiles que el pastor Maxwell escribió allá en aquellos tiempos, yo recuerdo que, y todavía me acuerdo bien del dibujo, salen las dos enormes murallas de agua, el pueblo está cruzando en seco y hay un cipote, hay un niño que está tirándole una piedra al agua. En esa historia, que precisamente describe lo que ocurrió en el Mar Rojo, recuerdo yo de que el pastor Maxwell hizo una pregunta y quiero parafrasearla. ¿Quién daría el primer paso hacia lo desconocido en medio de dos murallas de agua? ¿Sabes tú que todo esto fue un acto de fe? Y tú recuerdas que el libro de Hebreos menciona de que sin fe es imposible agradar a Dios. Muy bien, Faraón deja ir a Israel. Luego comienza a verse allá al fondo el polvo de los caballos de guerra de Faraón porque vienen a perseguir al pueblo. Ustedes saben que había una columna o había una nube que les protegía. Ay, mis hermanos, y recordarlo a mí me da no sé qué, porque somos tan incrédulos. Y yo no quisiera decir, oh, si yo hubiera estado ahí, yo sí hubiera creído. No, no, no. No es fácil decirlo porque lo hemos leído tantas veces en la Biblia. No, no, pero transpórtate tú viviendo allá. Mira, después de todo lo que Dios hizo por Israel, humillando al faraón y a su nación, enviándole 10 plagas, combatiendo a todos sus dioses, yo creo que eso hubiese sido motivo para creer en Dios hasta el último día de mi vida. Pero recién habían salido, aparece la nube de los carros de guerra y el pueblo que hizo, aclamar a su Dios y decirle, Señor, con ese poder con el que nos libraste de Egipto, líbranos hoy. No, comenzaron a renegar. Y le dijeron a Moisés, ¿acaso no habían suficientes tumbas en Egipto para que allá nos enterraran, sino que nos has traído hasta aquí para ser muertos por los ejércitos? Primero, con ese espectáculo que Dios hizo de mandar las 10 plagas, eso era suficiente para creer en Dios toda la vida. Muy bien. Mientras caminaban durante el día en el desierto, el sol no los quemaba. Había una nube hermosa que cubría esa tremenda marcha y a ninguno le pegaba el sol. Tercero, en la noche frente a la plena oscuridad del desierto, una columna de fuego los acompañaba. Oigan, hermanos, ¿creen ustedes que no son, y amigos también, creen ustedes que no son tres razones poderosas
para creer ciegamente en Dios. Pero la gente comenzó a renegar. Atrapados, bueno, leímos de que la nube y la columna de fuego se pusieron entre el ejército de Faraón y el pueblo de Dios. De tal manera que allá del lado de aquellos era noche y del lado del pueblo era de día. Yo creo que era motivo suficiente para creer, pero el pueblo no creyó. Y no me estoy burlando del pueblo, no, porque yo estoy allí entre uno de los del pueblo, no sé tú. Y entonces ahora estamos atrapados y nos van a matar y nos van a matar. ¿Y por qué clamas a mí? Le dice Dios a Moisés, dile al pueblo que avance, extiende tu vara y ¡y! Se abrió el mar rojo. Ok, aquí viene otro acto de fe. Dios les está mostrando otro gran espectáculo, tremendo espectáculo. Si tú y yo íbamos ahí, entre tú y yo, ¿quién hubiese dado el primer paso al ver esas tremendas murallas? Yo creo que muchos han de haber dudado y han de haber dicho, híjole, esto nos va a caer encima cuando entremos. Era gente falta de fe. Recordemos que este pueblo estaba conociendo a su Dios. ¿Quién habrá sido el primero que puso los pies en seco y ver esas tremendas murallas? Bueno, yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de estar en una tormenta en medio del mar. Yo sí. Eso es apoteósico. Eso es terrible. Ahora vea usted abrirse el mar y esas dos columnas enormes pararse. Yo creo que la gente dudó entre caminar o quedarse ahí. Bueno, luego, ¿quién sería el primero en estar seguro de que esas columnas no se iban a cerrar? ¿Cuántos iban dudando en el camino? Yo creo que sí, como era el pueblo, eran varios. Tremendo eso. Y finalmente, hasta que el último cruzó, después de que el último puso el piecito en tierra firme, el mar se cerró. Vaya, ya mencioné varias pruebas que Dios hace por nosotros. Y el pueblo no creía. Y así renegaron y dijeron, y aquí nos has venido a traer a morir al desierto. Se acabó el agua y le dijeron, aquí nos has traído para morirnos de sed. Y dijeron, allá éramos felices en las ollas de carne, comiendo. Se aburrieron del pan que Dios les estaba dando. Bien, tú conoces la historia. Finalmente entré en detalles y dije que no iba a entrar. Yo lo que quiero que medites es esto. ¿Crees tú todavía que Dios tiene el poder de abrir el mar rojo de tu matrimonio destruido? ¿Todavía tú crees que Dios tiene el poder para abrir el mar rojo del cáncer por el que estás pasando? ¿Tiene Dios todavía el poder para abrir el mar rojo de los problemas económicos por los que pasas? ¿Por tu mal carácter? ¿Abrir el mar rojo de tus celos sin causa? Peleando con tu esposa, celándola o celando la mujer al esposo, metiéndole mujeres que no existen. Y se enferman de los nervios y que la hipertensión y que la diabetes y que esto y lo otro, todo por celos, por cosas que no existen. ¿Crees tú que Dios puede abrir el mar rojo y eliminar eso de tu vida? ¿Tienes problemas con un hijo en drogas? ¿Tienes alguna hija prostituta? ¿Crees tú que Dios tiene el poder para abrir el mar rojo y darte la victoria? ¿Todavía crees que Dios lo puede hacer?
¿O te parece mejor ir a morirte a Egipto y que te entierren allá? Eso quiero que pienses. La historia ya te la puedes, lo que ocurrió en el Mar Rojo, y como te dije, hasta películas hay. Sí, pero traigamos eso a la realidad. Ese Dios al que tú alabas sábado a sábado en la iglesia, o si tú, amigo evangélico, ese Dios que tú alabas los domingos, ¿tú crees que ese Dios tiene el poder todavía para abrir el Mar Rojo de tu vida y eliminar de ella el problema que tengas? ¿O vas a gritar como los demás? Allá en Egipto me hubiera quedado mejor. Terrible. Y cosas más feas, dijo Israel después. Nosotros éramos felices, nosotros teníamos abundancia, nosotros teníamos de todo. Cuando nosotros le echábamos tortas a la reina del cielo, qué tremendo! Así eran ellos. Y nosotros somos peor. Finalmente, no voy a ahondar en los cánticos porque ya los hablé, ya hablé de ellos. La orden del Señor para el pueblo. Todo ese tramo de avanzar sobre el mar fue un acto de fe. Órdenes, Éxodo 14:13. No teman. No teman. ¿Y por qué muchos para tomarse una cerveza no tienen miedo? ¿Ah? Pero ya cuando tienen cirrosis hepática, ya cuando el hígado lo tienen chiquito, tienen miedo que los operen. ¿Por qué el hombre promiscuo o la mujer promiscua andan con uno, con otro? O el homosexual anda con uno, con otro. La mujer anda con uno, con otro. El promiscuo anda con una, con otra y con otra y con otra. Ahí no tienen temor. Pero cuando les dicen que tienen VIH-Sida, comienzan a temblar. Una de las órdenes fue: no teman. Éxodo 14:13. Manténganse tranquilos. No grite. No haga berrinche. Tranquilo. Éxodo 14:13. Si ustedes no tienen miedo y si están tranquilitos, ustedes van a tener el privilegio de ver la salvación que el Señor les va a dar hoy. Y ahí no hay coma. Hoy es hoy. Y la última está en Éxodo 14:14. Si ustedes están sin miedo, están tranquilos, van a ver todo lo que Dios va a hacer por ustedes, porque ustedes no tienen que mover ningún dedo, porque Él va a pelear por ustedes. Amigo, amiga que me escuchas, hermano, hermana que me escuchas, que tienes años de militar en esta iglesia, ¿cuál es tu actitud frente a las pruebas y a los problemas? ¿No tienes miedo? ¿No tienes temor? ¿Estás tranquilo, tranquila, confiando en el Señor, así como Jesús iba dormidito en la barca y los apóstoles estaban revoloteando por toda la barca porque sentían que se hundía al ver esas tremendas olas? Se olvidaron que el creador del universo iba dormido en aquella barca. Tomemos la analogía. ¿Cristo está en la barca de tu vida? Y entonces, ¿por qué tienes miedo? Y entonces, ¿por qué no estás tranquilo? Y entonces, ¿por qué no dejas a Dios hacer su trabajo? Entonces no tienes a Jesús.
No teman, manténganse tranquilos, verán la salvación que el Señor va a hacer hoy por ustedes y el Señor es el que va a pelear por ustedes. Tu matrimonio se destruye, no te preocupes, no tengas temor, quédate tranquilo, porque el Señor va a restaurar tu matrimonio. El Señor va a sacar de las drogas a tu familiar. El Señor va a sacarte de la situación más difícil. ¿Qué es lo que vas a hacer? No cometas el error de ayudar a Dios porque Dios no necesita tu ayuda. Por eso Él te dice, quédate tranquilo, no temas. Yo voy a pelear por ti. La riqueza que me deja esta lección es que mi cristianismo debe ser más práctico y no seguir cometiendo los errores que cometió Israel, de desconfiar de Dios cuando Dios hizo una enorme cantidad de espectáculos que, repito, tuvieron que haber sido suficientes para que esa gente nunca dejara de creer en Dios. Necesitamos cultivar una fe fuerte, una relación personal poderosa con Dios para poder soportar lo que viene. Y el consejo, cuando el papado aparezca con su falso sistema de adoración y comience a aparecer con su ley dominical, la orden será la misma. No teman, estén tranquilos. Vean lo que yo voy a hacer hoy por ustedes, porque no son ustedes los que van a pelear, soy yo el que voy a pelear por ustedes. Y al final, los que le crean a Dios, los que aprendan a ser tranquilos en su regazo, a no tener temor en su regazo, serán los que tendrán el magno privilegio de estar con las arpas de Dios alrededor del mar de cristal, entonando el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Te dejo ese desafío. Que el Señor te bendiga y nos vemos en la próxima.